Ujú, ujú, ujú. Aquí, ahora sí. Bien. En la parte de visión, ¿qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver óptica. No voy a repetir todas las cosas de óptica que ya ustedes deben traer de secundaria, pero siempre les hago un pequeño repasito, dependiendo. Si ustedes me dicen que ya ustedes dieron toda esta cosa de óptica en secundaria, yo me salto toda esa parte. Si ustedes quieren que la repasemos, ustedes me dicen, la repasamos. Depende de ustedes. Entonces vamos a ver algo de óptica, vamos a ver algo de las reacciones químicas de la luz, que llamamos fotorreacciones. Vamos a ver algo del espectro, algo de la formación de la imagen en la retina, el concepto de dioptría, que es muy importante para ustedes en medicina, y algunas técnicas para detectar los problemas de refracción. Así que tenemos que hablar algo en óptica de refracción. ¿Ok? Bien. Entonces, básicamente, la luz, que es lo que ustedes estudiaron en secundaria, es una onda electromagnética que está a su vez compuesta, ¿verdad? Eh, por dos componentes que no son diferentes uno al otro, sino que son mutuos, van de la par uno con el otro, o sea, la parte magnética con la parte eléctrica. Entonces, en ese espectro electromagnético, nosotros vamos a tener diferentes tipos de energía. Y dentro de eso tenemos una pequeña parte de ese espectro, que es lo que nosotros vemos como luz. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Tenemos que ver también que la luz viaja en forma de fotones, estas partículas son interesantes porque hasta ahora siempre se ha dicho que no tienen masa, ¿sí? Ellas vibran a cierta frecuencia y esa frecuencia determina su energía. La ciencia que está estudiando todo esto concerniente a la luz es la fotometría y tenemos dos unidades, la candela y el lumen. La candela probablemente es la que ustedes estudiaron en secundaria, porque es la que está en el Sistema Internacional de Medidas que usan los físicos. ¿Estudiaron candela en secundaria? ¿No? ¿Sí? Solo lo básico, profe. Solo un poquito. Ok. Así en términos bien sencillos es la luminosidad equivalente a la luz emitida por una vela. El lumen es una unidad de flujo luminoso, ¿sí? Se parece mucho a la candela. Se las menciono porque en la parte electrónica es la que realmente están usando las empresas manufactureras de los diferentes equipos, ya sea una linterna, las luces LED, los proyectores, televisores, monitores, etcétera. Todo esto que tenemos ahora en la tecnología moderna, ellos no usan candela, ellos usan lumen. Para darles una idea, por ejemplo, hay proyectores que se pueden usar en las casas, se pueden usar en las universidades y tienen 300 lumen de intensidad luminosa, de flujo luminoso. Para poder que usted aprecie y pueda sacarle provecho a ese tipo de aparato, usted debe tener total oscuridad en el cuarto. Por ejemplo, para nosotros en la universidad no es práctico ese tipo de equipo porque nosotros no tenemos un cuarto o un salón de clases completamente oscuro. Así que no se verían bien las imágenes. Nosotros usamos en la universidad aparatos que tienen 1500, 2000 lumen. ¿Qué significa eso? Que el flujo luminoso es tan potente que a pesar de que yo no tenga completa oscuridad, incluso puedo tener una luz encendida, todavía la imagen ustedes la pueden ver, ¿sí? Pero para que tengan idea de las variaciones que hay en esa unidad de medida. Me fui al final. Entonces, esta lámina está bien cargada, ¿sí? Después vamos a ver una un poquito más simple, pero esta tiene prácticamente todo. Vamos a comenzar desde arriba. Lo que tenemos todo el
espectro electromagnético. Tenemos un montón de números. ¿Qué significa eso? Lo primero es la longitud de onda, lambda, que vemos aquí, está en metros. Después tenemos la longitud, el número de onda, pero es una medida muy parecida a la de arriba. Después tenemos la cantidad de energía, EV significa electronvoltio, y después tenemos la frecuencia HZ significa hertz. Esas son los cuatro números que tenemos allá, o las 4 escalas. Vemos, por ejemplo, que en el caso que nos interesa más a nosotros, la energía, ¿verdad? La máxima energía la vamos a tener acá hacia la derecha, que dice 10 a la sexta. Y si nosotros vamos y unimos esto con la longitud de onda, que es la primera, vamos a tener una longitud de onda muy pequeña. O sea que la relación es inversa. A menor longitud de onda, mayor cantidad de energía. Eso es un concepto que debe tener todo el mundo claro. ¿Okay? Y si ponemos ejemplo, vamos bajando en la gráfica y aquí tenemos las radiaciones gamma. Ustedes dirán, bueno, eso está allá en el espacio sideral, que no sé qué. No, eso también lo usan ustedes en medicina. Y si ustedes lo usan en medicina, nosotros tenemos que hablarlo aquí. Quizás no vamos a profundizar mucho aquí porque nosotros tenemos un último capítulo que trata entonces de radiobiología. Y allá lo vamos a volver a ver. Pero sepan de que existen unas técnicas, por ejemplo, la tomografía de emisión de positrones y el llamado gamma knife, que se puede usar en radiocirugía. Así que eso está en medicina. Los rayos X siguen en la cantidad de energía. Vamos de derecha a izquierda bajando en la cantidad de energía. Todavía tiene gran cantidad de energía y tanta que pueden atravesar, ¿verdad?, los tejidos nuestros. Y eso se ha usado ampliamente en medicina en forma de rayos X que generan una imagen. Ahora, la cosa ha cambiado recientemente con la digitalización. Antes, ¿verdad?, teníamos láminas donde se imprimía esa imagen. Todo el mundo cargaba por allí su radiografía en la mano y habían archivos enormes guardando montones de radiografías. Ya eso está pasando a la historia. Ahora lo que tenemos son CDs. Tenemos en la nube que están almacenadas las imágenes digitales. Ustedes van a recibir las imágenes a través de su correo electrónico, ya sea del Seguro Social, Santo Tomás o una empresa privada que se dedica a imagenología. Esa imagen digitalizada, usted la recibe, la baja en su computadora, la examina, etc. Así que las cosas han cambiado. Abajo hay un ejemplo de cristalografía. Nosotros acá no lo vemos, probablemente lo estudian en química con la cristalografía de rayos X que se estudian las moléculas. Después vienen los rayos ultravioleta. Eso sí nos interesa a nosotros. Nosotros no podemos ver la radiación ultravioleta, pero sí podemos ver las consecuencias de la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta puede causar quemaduras, puede aumentar la probabilidad de cáncer, ¿sí? Después viene todo el espectro visible, que ese sí lo vamos nosotros a estudiar. Y después vienen una serie de ondas que nosotros poco vamos a ver. De todo eso que hay allí, quizás nosotros lleguemos a ver las ondas de sonido. Obviamente, si lo vamos a estudiar en la parte que tenemos que ver la biofísica del sonido, allí también vamos a tener al ultrasonido. Pero nosotros no vamos a estudiar las ondas que utilizan los celulares, los satélites, los radares, la radio AM, FM, etcétera, el microondas. No, nosotros no vamos a ver esas cosas. Así que nosotros vamos a ver el infrarrojo, si lo vamos a ver, el problema que tiene la aplicación de rayos infrarrojos, la utilidad, también hay que ver la parte positiva, ¿verdad? Esta es la misma gráfica, pero mucho más simplificada. Aquí el punto clave que nos interesa es el que mencionamos anteriormente, que a menor longitud de onda, o sea, comenzamos acá, una longitud de onda corta,
vamos a tener mayor cantidad de energía y comenzamos ahora al revés. Ahora lo tenemos en la izquierda. Permítame un momentito. Valdés. ¿Aló? Te llamo ahora que tengo clases. Ok, cómo no, pero está bien. Dale. Es el jefe de nosotros, así que hay que contestar. Bien. Así que vamos a ver poco a poco cada una de estas radiaciones, formas de energía, y vamos a ver la aplicación que va a tener en el caso de ustedes para efectos de biofísica, de patología, con algunos ejemplos bien sencillos. Entonces, vamos a comenzar con principios de óptica, pero antes de comenzar, ustedes me dirán, si ya ustedes estudiaron óptica en secundaria, y si es así, yo paso esto rápido, y si no es así, entonces hacemos un repaso. ¿Qué quieren hacer ustedes? Profe, yo preferiría un repaso, sí. María Ábrego me dice que un repaso. ¿Más nadie? Yo también, profe, un repasito. Profe. Alejandro, nada más tengo 2. A los demás también. Sí, profe. Sí, para refrescar, profe. Hay gente que está callada, así que yo asumo que ya ellos todos se lo saben. Un repaso. Leonardo, Raúl Díaz, Rebeca. Un repaso. Sí, repaso mejor. Un repaso pequeño, por favor. Bien, entonces, nosotros podemos estudiar los efectos de la luz en los espejos. ¿Por qué nos interesan los espejos? Porque nosotros vamos a hablar de ese rayo incidente, de ese rayo reflejado o de ese rayo que se proyecta. Tenemos que hablar también del rayo que pasa a través de diferentes medios. ¿Por qué? Porque hay un índice de refracción diferente en cada medio. Entonces tenemos que analizar también qué es eso de refracción. ¿Ok? Bien. En esta lámina que es sobre un espejo plano, ¿sí? Esta línea recta aquí horizontal representa ese espejo, va a incidir un rayo y le llamamos así mismo el rayo incidente que aparece allí en rojo. Si se trata de un espejo perfectamente plano, ese rayo va a ser reflejado creando un ángulo de reflexión que va a ser exactamente igual al ángulo de incidencia. Y es ese ángulo que vemos aquí. Este es el ángulo de incidencia, este es el ángulo de reflexión. Si por alguna razón, ¿verdad?, esa línea horizontal está separando dos medios con diferente índice de refracción, por ejemplo, aire, agua, ¿verdad? Cada índice de refracción va a ser diferente uno con respecto al otro. Si estamos hablando, por ejemplo, de aire, agua. De manera que cuando el rayo incidente llega aquí y pasa entonces a través del segundo medio, va a ser desviado. A ese rayo entonces le llamamos el rayo refractado. ¿Ok? Entonces nos interesa mucho este concepto de refracción, que es simplemente la desviación del rayo una vez atraviesa dos medios con diferente índice de refracción. ¿Ok? Aquí lo vemos aplicado. Esa razón de la velocidad de la luz en el vacío con respecto a un medio es lo que llamamos índice de refracción. Entonces, cada medio tiene un índice de refracción. Ustedes dirán, bueno, pero yo ¿para qué quiero eso? Vamos a verlo pronto. Eso se puede analizar con la ley de Snell. En la ley de Snell vamos a ver que si nosotros multiplicamos el índice de refracción de un medio por el seno del ángulo del rayo incidente, eso va a ser igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo del rayo refractado. Ustedes dirán, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con eso? Bien, no tienen que hacer nada. Los constructores de los equipos médicos utilizan esta relación, por ejemplo, para crear lo que se llama fibra óptica o pipas de luz. Y allí entran ustedes. Si existe una fibra óptica,
Eso sirve de base para generar, para crear, para construir equipos médicos. Y no solamente equipos médicos, por ejemplo, ustedes han oído hablar de que ahora en nuestras casas todas estamos conectados con fibra óptica y que la señal del satélite ahora lleva una banda más ancha que lleva mayor cantidad de información en términos de la cantidad de data, de bits, de sonido, de imagen, etcétera. Y que eso favorece mucho las comunicaciones, pero eso es en el mundo de las comunicaciones. Acá a ustedes les interesa que esa fibra óptica es una fibra flexible. Punto importante. Esa fibra óptica se construye ya con ángulos de refracción prefijados. ¿Basado en qué? Basado en la diferencia que va a haber entre el índice de refracción del revestimiento con respecto al núcleo. ¿Sí? El núcleo es la parte interna que vemos aquí en este diagrama. ¿Sí? Ojalá no se nos caiga la señal, porque la gente del cable vinieron a hacer mantenimiento y ojalá no nos quiten la señal. Yo creo que sí me la van a quitar ahora. Pero vamos a tratar de adelantar lo que podamos antes de que nos quiten la señal. Entonces, ojo, aquí adentro yo voy a tener un índice de refracción y ese índice de refracción, ¿verdad? Es muy diferente al índice de refracción del revestimiento. Aquí se lo subrayé. Fíjense, el revestimiento va a tener un índice de refracción mucho menor que el núcleo. Ese es el secreto. Entonces, debido a esa diferencia en los dos índices de refracción, se van a generar estos ángulos que ustedes ven acá arriba. Este es un diagrama nada más. Y eso hace que se pueda generar la conducción de información detallada. Eso va a determinar qué tan precisa va a ser la imagen. Viéndolo en términos prácticos, va a determinar la calidad del aparato que ustedes van a usar. ¿Qué aparatos van a usar? Por ejemplo, el endoscopio. ¿Han oído hablar del endoscopio? Sí, profe. ¿Para qué es eso? Para hacer una endoscopía. ¿Y eso qué es endoscopía? Se mete por la boca el endoscopio, que es como un tubito con una cámara al final para ver el estómago, los intestinos, para ver el estado del tracto gástrico. Muy bien, ¿verdad? Exactamente como dice Diego. El tubo se inserta por aquí por la boca, baja por el esófago hasta el estómago. Entonces, la primera vez que se diseñó el aparato, realmente era con una pequeña camarita y una fuente de luz. Y todo el mundo cuando vio eso proyectado en un monitor, la gente, wow, podemos ver allá adentro el cuerpo y todo el mundo feliz. Pero después vino alguien, ¿verdad? Con mayor sentido de futurismo y dijo, oye, pero si estamos allá adentro, ¿por qué no sacamos una muestra de tejido también? Nada más que hay que poner un dispositivo allí que nos permita sacar un pedacito de tejido. ¿Cómo se llama ese procedimiento? Biopsia. Biopsia, claro. Por allí hay gente que tiene el verbo biopsiar. Yo no sé si existe, no lo he buscado en la Real Academia. Pero la muestra es una muestra por un procedimiento que conocemos como biopsia. ¿Y qué hacemos entonces con el pedacito de tejido? Se lleva a analizar. ¿Se lleva a dónde? A analizar. Muy bien. ¿Y a dónde vamos, Diego? A la NASA. A un laboratorio. ¿De qué clase? De muestra, no sé. Al laboratorio de patología, Diego. Entonces hay médicos que son patólogos.